Damos inicio a la audiencia de este Tribunal de la Tarde. El placer siempre tener la oportunidad de intercambiar preguntas, respuestas con el distinguido Glenny Morrison, economista, presidente del partido Camino Nuevo y sobre todo también es un miembro de esta familia Medios Omar, porque te vemos bien fajado, Glenny, ahí. Yo creo que hay que destacar esa parte, compadre, porque en el caso de presentarlo a él, es decir, bueno, nuestro compañero de labores. Sí, es correcto. Y no solamente eso, me conviene a mí, y más en estas épocas que se dan dobles sueldos, que hay canastas, buenos vinos. O sea que espero en el mes de diciembre poder venir a la fiesta que siempre hacen, que es una fiesta de calidad. Y gracias sinceramente por la oportunidad, por la invitación y brindarnos este espacio. Me disculpo con la audiencia que ayer estuve en unos víctores políticos en Monte Plata, en una conferencia que estamos dictando en las 32 provincias del país que se llama Omar Fernández, un presidente para los nuevos tiempos. Oye, pero y pensábamos, Glenny, que luego de la situación que se produjo con las vallas, que ya montadas, hubo pues, una disposición para que la desmontes, que ya las cosas iban a cambiar, pero aún así mantienes el proyecto de Omar. Dice el reverendo Teilhard de Chardin que no hay fuerza humana capaz de resistir la acción coherente y coordinada de un equipo de personas detrás de un propósito. Y lo que está pasando es que hay una popularidad de Omar Fernández, un deseo, un anhelo. Es la sociedad que lo aspira. Él nunca ha expresado que tiene aspiraciones presidenciales. Y nosotros como partido, que hicimos varias encuestas y salimos a recorrer el país, nos damos cuenta que hay un terreno fértil y la gente, cuando vamos, por ejemplo, en el caso de Monte Plata, estuvimos con más de 100 personas. Voy a pasarles las imágenes, o pueden entrar a mis redes sociales, @Glenny Morrison en Instagram, y van a ver cómo había un entusiasmo de la gente, que decía de manera impresionante, se siente Omar presidente. Wow. ¿Cómo detener el deseo de una generación, de un país, de las distintas edades? Verán las imágenes que quieren la construcción de una nueva historia, de un camino nuevo. Y ese camino nuevo está encarnado en el retrato, en la figura, en el perfil de un joven brillante, inteligente, sumamente prudente, que tiene una visión de Estado y que ha enfrentado y ha fijado posición. Lo que no hacen los famosos presidenciales del PRM, fijó posición Omar Fernández del tema de la indexación, ha mostrado transparencia en el ejercicio de sus funciones como senador. Y yo me siento orgulloso como joven de poder sumar en ese propósito que desea el país para derrotar un gobierno que lo destruye todo. Este gobierno del PRM destruye el sector eléctrico, destruye el metro de Santo Domingo, nos tiene con una carestía del alto costo de la vida impresionante. Entonces hay que ponerle una cura y la cura será el liderazgo del joven Omar Fernández. Yo te entiendo perfectamente y fíjate que con Omar pasa, Omar tiene una figura que es como el esposo que toda madre quiere para una hija. Así es. O sea, buen hijo, o sea, lo veo súper afectuoso con sus padres, de familia, estudiado, trabajador y demás. Ahora, tú voy a confesarte lo siguiente. Sí. Pero nada, no te preocupes, de lo que hablamos fuera del aire. Sino, podemos hacerlo, me encantó ese tema. Lo que me llama la atención es que te veo, fortaleciendo la figura de Omar, pero yo lo entendería si estuvieras en la fuerza del pueblo. Entonces, esa energía, esa visión, ¿por qué no utilizarla para fortalecer en el top mind de las personas, en la fijación, en el conocimiento de tu partido? Entonces, porque cuando salen, es como que, ¿cuál va a ser el efecto de recordación? Omar, ¿y cuántos van realmente a posicionar con ese sueño de hacer un partido mayoritario? Cuando estás aplaudiendo, estás apoyando, fortaleciendo a un liderazgo extrapartido. Mira, primero Omar Fernández es electo como senador en la boleta no solamente de la Fuerza del Pueblo, también en la boleta del PLD y otros partidos aliados. Nosotros no tuvimos el honor de llevarlo en la boleta porque recuerden que a nosotros se nos secuestró un expediente. Después de una sentencia del Tribunal Constitucional, tuvimos que hacer la Asamblea Constitutiva y la Junta simplemente nos dijo en pocas palabras, estamos imprimiendo la boleta.
O sea, nos violaron 11 derechos constitucionales, tuvimos que pasarnos 10 meses en los tribunales. Dios hizo el milagro. Yo soy un hombre de una profunda fe. Logramos el tema de la aprobación del partido y no obstante no pudimos participar en el proceso. Pero nosotros vemos que un actor como él, que es un ciudadano de la República Dominicana, es el hombre que unifica a todos los partidos. Y hemos tomado una decisión política hace 6 meses. La decisión es que Omar es el candidato de manera irrevocable. Con los plazos de la Junta, cuando se aperturen, nosotros vamos a inscribir al senador Omar Fernández como candidato presidencial. Lo que yo advierto es que hemos podido nosotros ver más allá de la curva, porque lo hicimos con una encuesta. Y en su momento, cosa que yo no quiero meterme mucho, la Fuerza del Pueblo y otros partidos, inclusive el PLD, yo pronostico que más de 20 partidos vamos a llevar a Omar Fernández. ¿Por qué? Porque gane una elección. No, es porque puede transformar un país. Es porque hay una visión de Estado que podemos nosotros, en torno a una figura, en un país presidencialista, que podemos nosotros conformar un proyecto de la República Dominicana para poder retomar una agenda que es una agenda de destrucción que lamentablemente este gobierno lo ha hecho en todos los servicios públicos. Yo sería, por último, un joven con frustraciones si no soy capaz de reconocer y ver cualidades en otros. Yo me siento muy cómodo de poder, como presidente del partido, primero el mandato estatutario de los órganos del partido. No fue mi persona, porque yo no soy dueño del partido Camino Nuevo. Fue el comité central, el comité político, a unanimidad. No hubo ninguna persona que dijera que no. Entonces yo como vocero del partido, como presidente, he salido a dar estas buenas nuevas, que ha sido acogido. Hay un crecimiento del partido, de la organización, en esa acción estratégica de comunicación y de tierra. Cuando yo fui ayer a dar la charla a Monteplata, o hace un mes cuando estuve en La Romana, que participaron más de 200 personas, hay una emoción en el pueblo porque encuentra en Omar Fernández una esperanza. Yo no tengo ninguna duda de que Omar va a ser presidente y que el partido Camino Nuevo, que también forma a sus dirigentes, que tenemos personas que aspiran a diputados, a regidores, a alcaldes, están tomando formación. Vamos a lanzar a inicio de diciembre un diplomado de gerencia pública de Estado con distintos módulos de cómo pueden ser ellos mañana, cuando gane Omar Fernández, servidores públicos que vayan con las capacidades para poder dirigir la cosa pública. ¿Quién patrocina todo eso? Bueno, usted dice la parte de comunicación, la parte del diplomado. Vallas, todo lo que tiene que ver, porque desplazarse, y perdóname en el sentido de que conozco parte de la realidad política dominicana. Claro. Aquí es dámelo mío y dámelo ahora, o sea, movilizar 100 personas pudiera resultar atractivo, generalmente hay una logística detrás. La política tradicional requiere de logística. Las causas, y es lo que nosotros hemos hecho hace 20 años, requieren de inspiración, de una musa, del liderazgo, de sembrar para cosechar. Yo tengo 20 años dando clases gratis de liderazgo, alta gerencia, gratis en todas las provincias. Entonces, para mí no fue nada difícil diseñar un programa, generar esas capacidades, impactar la vida de la gente, ponernos en la empatía con el ciudadano cuando vemos la carestía de la vida, que la madre no puede terminar a fin de mes, que se iban a quedar 300 niños fuera de las aulas. Apareció un Omar Fernández a reclamar que el Estado tenía, por un tema constitucional, que proveer ese servicio de educación a la gente. Nosotros hemos tenido la suerte, por ejemplo, a mí me acaban de donar esta mañana 500 libros de mi nueva obra que se llama Los secretos de la alta gerencia. Bueno, si un empresario que es un emprendedor, Esdras Molina, de Publicaciones Libertad, me escribió en la madrugada, que siempre me levanto a las 5 de la mañana, y me dijo, mire, quiero donarle 500 libros porque él entiende que eso es positivo para la sociedad donde él es empresario, es emprendedor. Bueno, pues yo me siento bien. En el día de ayer, por ejemplo, el costo del Patio Esmeralda, y digo los nombres, pueden llamar y hablar con Pedro, el administrador, costaba 25,000 pesos el espacio. Y cuando yo lo llamé directamente, que Wander Joel, que es el secretario de organización del partido allá en Monteplata, me pasó la cotización, yo le dije, dame el teléfono de don Pedro. Y hablé con don Pedro. Y me dijo, mira, la administradora Juana murió de cáncer, a donde yo siempre iba a desayunar con los muchachos allá de Monteplata, le di el pésame, le dije, mira, nosotros lo que somos es un partido. Yo he visto las acciones que están haciendo y yo también quiero que Omar Fernández sea presidente. Y me dio un descuento de 10,000 pesos.
Bueno, un amigo Lenín Pacheco aportó 20,000 pesos ese jueves al partido y con eso nosotros pagamos los 15,000 pesos. Lo otro fue el combustible y un almuerzo con chicharrones, que me imagino que ya usted ha perdido ese hábito. Jamás. Y el hermano lo dele camarones. No, jamás. Bueno, ahí Ruth, No. bienvenido. Jamás. Y César, que fue el equipo que me acompañó, nos dimos unas harturas de chicharrones ahí en la salida de Monteplata. Cuando quieras, yo te puedo dar un mapa de Es frituras verdad. y chicharrones. Entonces se dio Lo cuenta puedo compartir contigo. cómo la acción social colectiva, cuando hay un ejercicio de la transparencia y conectamos con las emociones de un pueblo, aparece el dinero. Nosotros hemos tenido la suerte en 5 años. Yo comencé, y lo digo en las charlas, este proyecto político con 5,000 pesos en una cuenta. Con 5,000 pesos. Y a la fecha de hoy logramos nosotros, por el favor de Dios, Amén. vencer al poder, obtener una sentencia que los abogados, estaba yo con uno de ellos, Diony Tejada, hubiera costado $20,000 defender al partido Camino Nuevo. Y el abogado Eduardo Jorge Prats, ambos abogados, la oficina de Catherine Vega y la oficina de Eduardo Jorge Prats, no nos cobraron, porque hay capital social en nosotros, porque representamos un esfuerzo sincero de la desafección política que hay. Ustedes saben, más de la mitad del país no fue a votar prácticamente en las elecciones municipales y un 48% en las presidenciales. Cuando ven un joven y un equipo que encabezamos este tipo de acción, la gente se solidariza. De ahí vienen los recursos del Partido Camino Nuevo. Acciones como las tuyas ha llevado a mucha gente a lo interno de la Fuerza del Pueblo a dejar claro cada vez que tiene la oportunidad de hablar por un medio de comunicación que el candidato de ese partido es Leonel Fernández. Entonces, cuando uno le insiste, él plantea que los que no están en esa línea no son miembros de la Fuerza del Pueblo y que eso es muy probable que venga de sectores adversos a la Fuerza del Pueblo, incluyendo el gobierno, para crear división y ruido al interno de la Fuerza. Y usted que es un hombre con esa inteligencia, un hermano de muchos años ya en esta área, cuando da lectura a 2 acontecimientos después de anunciar esto, que es página ya del pasado, tenemos que pasar la página. Omar Fernández me llama amigo, me da las gracias, le da la gracia al comité político del partido y dice que todo lo que se pueda sumar, que le pasa a diario, él lo endosa a la Fuerza del Pueblo, hace una jugada inteligente, de gratitud. Yo creo que nosotros tenemos que darle esa lectura. Y el otro acontecimiento, el presidente Fernández, el Día de los Padres, ante esa pregunta de quién será el próximo presidente en el 2028, es el doctor Fernández, el líder de la República Dominicana, mi amigo el doctor Fernández, que yo apoyé en 2 ocasiones. Lo apoyé en la campaña hacia el 2020 y en la campaña del 2024 apoyé a Leonel Fernández en los procesos internos. Dígase que Glenny Morrison ya apoyó al padre, está apoyando al hijo y está entre nosotros el Espíritu Santo. Lo que quiero significar es que jamás en la vida yo no me prestaría para una acción, un estratagema como el que se pueda señalar. Y hay una pequeña minoría de una cúpula partidaria que usted hace referencia, que tienen el derecho también de yo tener el deseo de que sea el doctor Fernández. Sería un lujo para la República Dominicana que Leonel Fernández vuelva a ser presidente. Bueno, pero la democracia te dice que tiene que ser el favor de las mayorías. En las encuestas que yo he visto a lo interno de la Fuerza del Pueblo, el 76% de su militancia prefiere a Omar, porque quiere ir seguro a ganar. Yo no quiero meterme más en los proyectos y demandas que hay a lo interno de las Fuerzas del Pueblo. Yo soy un partido que voy a ser un partido aliado de la Fuerza del Pueblo que va a encabezar esta alianza. La Fuerza del Pueblo va a ser el partido que va a encabezar la alianza con el Partido Camino Nuevo, con el PLD en su momento y con el resto de los partidos de la oposición y varios que se van estapeando del desastre del PRM que lo destruye todo. Dígase que al final no hay diferencia entre nosotros. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de llevar esta fiesta, bailar este son bien hecho y poder presentar a la figura que vaya a derrotar al gobierno, que lo derrote con amplio margen, que inspire a una nación. Por eso Omar Fernández es la representación de la ruptura generacional y la renovación de la esperanza. Sí, Glenny, ¿a qué atribuyes? Porque ya la semana pasada escuchamos que pidieron en extradición a uno que le dicen el perro, que era un político que está... Hay nombres que no ayudan, ¿no? No. Ya conocimos también el ex esposo de una actual diputada del PRM. ¿A qué atribuyes esto que está ocurriendo tan frecuente? Personas en la política pedidos en extradición.
Lo primero que yo creo que es lamentable que el gobierno del PRM no haya utilizado los mecanismos, estando ellos en el poder, para prever esta situación. Inclusive recordamos al presidente de esa organización que dijo que se iban a presentar esos listados a la embajada americana, a los organismos de inteligencia. Entonces no funcionó los organismos de inteligencia, la debida diligencia como se conoce, para prever y no tener esos perfiles. Yo entiendo que ha sido permisivo, lamentablemente, hay que decirlo con responsabilidad. El PRM utilizó como financiamiento el narcotráfico. Esa es la realidad. A confesión de partes, relevo de pruebas. Tenemos diputados, alcaldes, regidores, hay de todo. Uno lo lamenta muchísimo por el país y lo lamenta muchísimo por la política, porque yo como presidente de un partido político, Dios me libre tener de cerca a alguien que tenga el deseo en el partido que presido de ser candidato a alcalde, a diputado, a regidor o a senador y yo no hacer mi debida diligencia. Yo entiendo que aquí lo que hay detrás es una agenda a los Estados Unidos, cuando vemos lo que está pasando, que hoy precisamente calificaron como un cartel de los soles a Maduro, a una serie de funcionarios, tienen sitiado, que es lo correcto, porque ese mal hay que entrarle. Yo creo que la República Dominicana tiene que entender que no es el PRM ni el gobierno que ha hecho público esto. Es el gobierno de los Estados Unidos que tiene una política de tratar de eliminar este tipo de acciones que son ilegales, criminales y que tienen detrás la destrucción de inclusive la juventud. El PRM, la respuesta es política. Hay que sacarlo del poder porque no han sido capaces de dar al traste con soluciones a los problemas del país, y eso que usted señala del tema del narcotráfico, faltarán muchos por descubrir y hacer público de gente que sigue teniendo un vínculo con funciones de Estado, legislativas o de el tema del ayuntamiento en un partido de gobierno que lamentablemente es una vergüenza para la República Dominicana. Eso es el PRM. Hablemos ya de los próximos planes de Nuevo Camino. Bueno, lo primero es que seguimos una agenda de formación. Indiqué hace unos minutos que vamos a estar impartiendo a partir de la primera semana de diciembre un diplomado de Administración Pública y Gobierno para conocer cómo se puede ser servidor público, cuáles son las normativas, cómo se debe de hacer un plan estratégico, cómo si usted va mañana a una función, no estar inventando como lo hace el PRM, que lo destruye todo. Nosotros tendremos una actividad de Navidad también. ¿En qué momento se produjo el quiebre de Nuevo Camino con el PRM? Es que nosotros nunca fuimos aliados del PRM. Nosotros endosamos... Nárrame esta parte, porque yo entendía que en un momento determinado fue Nuevo Camino, perdóname que lo personalicé, sí, que Nuevo Camino pues formaba parte de los partidos aliados. No, nosotros... Pero estuvieron cerca o coquetearon. En la construcción del partido Camino Nuevo hicimos un tránsito independiente. Logramos vencer al poder. No éramos aliados de nadie. Hicimos un partido que venía a representar el anhelo de un pueblo que está hastiado de la política. Nos llamábamos un club de decepcionados, de un conjunto de ciudadanos que en algún momento un político nos presentó un proyecto y después nos engañó. Tampoco nos desarrolló como líderes, nos cerraron puertas. Yo lo viví en varios partidos políticos. Acuérdense que yo apoyé a Hipólito Mejía como joven, endosé en el sector externo, participé 2 veces en campaña apoyando desde el sector externo al expresidente Leonel Fernández. Y esas organizaciones no le dieron espacio al talento, todo lo contrario, cerraron puertas. Y como lo viví, me encontré con iguales, que hoy somos 10,000, hicimos un proyecto político. Tuvimos que transitar lo institucional, vencimos al poder, la mano invisible y no la de Adam Smith, que estaba detrás en la Junta, detrás en el Tribunal Superior Electoral, en todos los sitios, evitando que se tengan derechos. Desde tu mirada, ¿qué peligro tú representabas? Mire, bueno, usted no. Nuevo Camino, ¿qué peligros? No mi persona. Exacto, no. Por eso como dice que esa mano que está detrás, la mano que mueve la tierra. Claro. ¿Qué peligro pues pudiera representar Bueno, en este todo sentido? el mundo sabe que en la región se van dando expresiones de esa misma desafección que encuentra un caldo de cultivo, como hoy en día vemos un sistema político que ustedes señalan que está vinculado al narcotráfico, un gobierno que no da respuesta a los problemas. Es probable que eso pudiese despertar el deseo de la gente de algo nuevo. El 76% cuando hicimos el partido Camino Nuevo deseaba algo nuevo. Por eso cerraron puertas y Dios abrió entonces otras oportunidades.
Y hoy en día tenemos un partido reconocido. Nosotros en el Partido Camino Nuevo, en esas elecciones, se quedaron sin ser candidatos 4.678 personas que querían ser candidatos a alcaldes, regidores y diputados en todo el país. Por eso no tuvimos boleta, no fuimos aliados al PRM. Cuando logramos vencer al poder, viendo el programa de gobierno y las encuestas, vimos que el presidente Luis Abinader iba a ganar. Y quisimos aceptar una invitación que el presidente nos hizo a mi persona al Palacio. Le llevamos el libro Repensando el Estado Dominicano, que es la visión de programa de gobierno que construimos entre todos en un ejercicio de escucha ciudadana, visitando 8 veces las 32 provincias del país, y endosamos al presidente, pero no al PRM, Dios nos libre. Después le pedí perdón al país por haber apoyado a Luis, porque al final construye un gobierno con amigos, un gobierno sin régimen de consecuencias y un gobierno que lo destruye todo. Y hoy en día es por ello que nosotros estamos formando a nuestros directivos para que sean candidatos mañana, fortalecer un partido, generar una impronta en un modelo de gobiernos locales del tema de la descentralización, acompañar a Omar Fernández cuando sea presidente, mi persona, parte del equipo, vamos a la función pública a demostrar honestidad y capacidad y buena gerencia. Bueno, hubo una magistrada que propuso que en la República Dominicana tienen que votar los policías y los militares, seguido de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional en la que anula la disposición de las relaciones homosexuales entre policías y militares. ¿A ti qué te parece esta Lo primero decisión? que nosotros dentro de nuestro perfil ideológico creemos en la familia tradicional. No creo en quitarle derechos a las personas. Dios al final los ama a todos, pero la construcción de la República Dominicana está muy clara respecto a sus valores cristianos y los principios que tenemos de la familia, que es lo que yo creo. Yo entiendo que nosotros deberíamos de construir primero una sociedad que permita la participación, y fijo posición de este tema una vez más. Entendemos que el voto debe ser obligatorio en la República Dominicana y con consecuencias. Porque ¿cómo es posible que el presidente Luis Abinader fue elegido con el 36% del padrón electoral? Entonces es una minoría que está gobernando una mayoría. Yo creo profundamente en eso, claro. Yo estaría de acuerdo que los militares voten, ejerzan el derecho al sufragio, porque de una u otra manera son ciudadanos, están aquí. Lo que no pueden tener una participación política activa. Yo creo que la construcción de la democracia va en esa dirección. Pero el gran problema es cómo volver a enamorar un país que dejó de creer en la política y en los políticos. Nosotros entendemos que partidos como el nuestro, transitando un camino que es difícil, que nos ponen obstáculos, que la gente quiere montar quizá a veces una narrativa como la que hemos escuchado, que si queremos dividir la fuerza del pueblo, nosotros no queremos dividir a nadie. Nosotros queremos unificar el país. Y entendemos que la manera más correcta es presentar un proyecto, un candidato, un joven líder que conecte con los intereses de la mayoría. Y los estudios que hacemos, las encuestas señalan que es Omar Fernández. Por lo demás, fijar posición, ojalá que ese Congreso, que es un Congreso hasta ahora muy poco productivo, pueda también tener la aprobación del referéndum, el referéndum revocatorio, para que cuando tengamos un gobierno tan malo como este, podamos convocar un referéndum y sacar este tipo de experiencias que son una gran falsa. El PRM ha sido una gran falsa para este país. Bueno, no, brevemente, hay un tema que me gusta mucho, lo que es la parte del mercadeo y por ejemplo, cuando dos entidades, una se fusiona, una se agrega, a veces una absorbe la otra. En el caso puntual y específico de Nuevo Camino, con la Fuerza del Pueblo, ¿qué entiendes que pudiera darse? ¿Un apoyo externo? ¿O ustedes en un momento dado formar parte ya abiertamente e integrarse a la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál sería? Nada de eso. Si yo hubiera querido ser miembro de un partido, hubiera participado en los procesos de construcción. Tú sí, pero como cabeza, como ¿verdad? Como cabeza y sí, todo el equipo, sí. Y los 10,000 personas que la acompañan. Nosotros somos una entidad independiente. El artículo 216 de la Constitución dice que los partidos somos autónomos. Nos hemos formado, vencimos todos los requisitos de la Junta, vamos en un crecimiento impresionante, estamos sembrando y todo el que siembra cosecha, estamos presentando propuestas, algo que no es tan habitual, con libros. En la política dominicana eso no se ve. Yo creo que evidentemente vamos transitando caminos
con perfiles diferentes. El Partido Fuerza del Pueblo está convocando una marcha. Camino Nuevo no cree en las marchas. No vamos a ir a esa marcha. Yo creo en la construcción de un proceso de empoderamiento, de fijar propuestas y demás. Tiene que funcionar el país. No podemos afectar la economía, no podemos afectar el turismo, que sigue siendo una industria que trata de generar el crecimiento económico. Lo que hay que aquí es construir una mayoría y presentar un proyecto que cuando yo vuelva a las próximas entrevistas con ustedes, me pregunten qué le va a proponer Camino Nuevo a Omar Fernández cuando sea candidato presidencial por áreas, y poder revisar qué vamos a hacer en materia educativa, cuáles son las ideas para poder revitalizar el campo, cómo podemos a los jóvenes insertarlo en el tema de una nueva economía digital, aumentar las exportaciones. Yo creo en una política de propuestas, pero nosotros no nos vamos a fusionar con nadie, vamos a hacer una alianza que lo permite la ley, vamos a tener con Dios mediante un partido mayoritario, algo nunca visto en la historia política, que participe por primera vez construido desde cero, no cambiarle siglas, de que el PTD se convirtió entonces en la Fuerza del Pueblo o Alianza Social Dominicana que se convirtió en el PRM. Esto no existía. Lo hemos hecho con la gracia de Dios desde cero y hemos construido como joven en una impronta de participación social 2 partidos políticos en la historia de este país. Eso no se había visto. Yo pensaba que Juan Bosch también había hecho 2 partidos y me aclararon que no, que Cotubanamá Enrique y un equipo lo hicieron presidente del PRD. Entonces a mí me tocó hacer país posible y hacer entonces Camino Nuevo. Lo que nos toca es transitar en esta política tan difícil un camino de victorias y éxito que yo sé que Dios nos tendrá guardado en su tiempo, que el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, apreciado hermano, Gracias, por estar hermano. con nosotros. Feliz Navidad a su audiencia. Bueno, muy bien, a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos mañana de 5 a 6 por Telefuturo 23.